Un gusto recibir aquí en cabina. Le agradecemos muchísimo a Servando Flores Castelo, procurador de la Defensa de Personas con Discapacidad en Sonora, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Servando. El gusto es mío, Nidia. Gracias Sí. por acompañarnos. Vamos a tocar más adelante lo que le compete a esta procuraduría en torno al caso del estudiante de psicología con autismo que pues fue expulsado de la Unison. Pero antes, pues hablar también un poquito, Servando, de la Procuraduría de las Personas con Discapacidad en Sonora. Creo que aprovechando esta cobertura estatal, donde nos están sintonizando prácticamente en toda la entidad, que nos comparte un poco sobre esta Procuraduría, ya cuánto tiempo tiene y cómo ofrecen, pues, o cómo están en todo el estado ustedes. Claro que sí. Fíjate que a instancias de la diputada Karina Zárate como iniciativa y del Congreso que la aprueba, y con el gran apoyo del gobernador Alfonso Durazo, de la familia del gobernador, porque el sistema DIF, de donde dependemos nosotros, ¿verdad? Que en este caso nuestra presidenta es la señora Rocío, y con gran apoyo de su hija María del Mar, pues se aprueba, se echa a trabajar esta instancia recién creada, ¿verdad? En abril se aprueba, en marzo y en abril ya se emite lo que es el decreto, ¿no? Y entonces nosotros en lo personal, como procurador, pues yo muy agradecido con esa, que el gobernador nos confiere este honor. Estamos hablando que en agosto, el 1 de agosto, empezamos nosotros ya A funcionar. recién nombrados, ¿no? O sea, hay muy poquito tiempo, agosto, septiembre, octubre, pues Sí. 2 meses, ¿no? Y tenemos un periodo de aquí el mes que entra, a conformarla de manera total, pues, ¿no? Estamos en un periodo de conformación, pero bueno, con todo el entusiasmo que hay, que el compromiso que tenemos con la agenda. Yo soy padre de un hijo con autismo y he participado socialmente en toda esta agenda. Entonces, pues, nos ha caído mucho trabajo, y pues el objeto es ponernos a las órdenes de todos los sonorenses, de toda la ciudadanía, de las personas con discapacidad, de los municipios. Conozco, palpo la discapacidad, y es muy importante que sepan que cuentan con una instancia, ¿verdad?, de apoyo, que ya existen programas, existen inclusive en el sistema DIF. Y decirte, y aprovecho pues que un saludo de nuestra directora Lizeth Vázquez, me dice que encarga mucho, que en el sistema DIP pues tenemos programas de apoyo, ¿verdad? Hay un área que se llama una dirección de atención a las personas con discapacidad, que más que todo tiene que ver con asuntos de asistencia social, es decir, apoyos. Esta Procuraduría tiene como objeto, ¿verdad?, brindar protección, sobre todo ahorita lo mencionabas, como su nombre así lo indica, en relación a los derechos de las personas con discapacidad, fomentar la cultura del derecho, y obviamente pues nosotros ser su escudo protector. Y yo quiero puntualizar que mucho el propósito nuestro es, cuando hablamos del derecho de las personas con discapacidad, primero pues fomentar el conocimiento y el establecimiento como decía ahorita, de esa cultura, y pues los mecanismos que estamos creando. Primero decir que aquí estamos, ¿verdad? Que claro. se pueden dirigir con nosotros, en este caso al DIF estatal, y los sistemas que hay municipales, ¿verdad? Que vayan pensando en crear esta figura. En el caso de lo que es la niñez, y en el caso del adulto mayor, existen figuras municipales. Entonces, ponernos a la orden para cualquier cuestión que tenga que ver. Sí. Obviamente hay cosas que nosotros no tenemos directamente la capacidad de resolver, pero con todo gusto las canalizamos. Claro, dijo algo usted bien importante, Servando, perdón que lo interrumpa, porque dice que habla del conocimiento, ¿no? De fomentar el conocimiento entre la población de estos discapacidades, y me parece que todavía tenemos mucho por aprender en torno al tema del autismo, y me parece también muy valioso que precise que usted pues tiene y conocimiento, porque tiene dentro de su familia pues a una persona con esta situación. Entonces, ¿qué nos falta, Servando, por conocer, o qué debemos de conocer sobre el autismo, que es justamente el tema o el tipo de discapacidad de este estudiante de la Unison, ex estudiante de la Unison, ¿no? Sí, es correcto.
temporalmente, ¿no? Temporalmente, muy sí, bien. porque Eso es, él tiene es muy importante él decirlo. tiene sus derechos a salvo Ajá. y cuenta con nuestro apoyo, por supuesto. Bien, ajá. A ver, yo quiero aprovechar y, si me lo permite, extender a todo lo que es las distintas condiciones. Sí, Distintas condiciones. Quizá el autismo es la más compleja, ¿verdad? O una de las más complejas. Entender que el respeto o los derechos no tienen que ver con un asunto caritativo, pues sí, los derechos de las personas con discapacidad son los derechos que tanto tú como yo tenemos, y en el caso de las condiciones que tiene o las hoy se usa un término que se llama diversidad funcional, que es refiriéndose a que quienes generamos la discapacidad somos nosotros, somos la sociedad y somos las barreras que interponemos en ese esquema típico que tenemos de accesibilidad. Va desde la parte de arquitectónica, de la parte de la educación laboral, es decir, la persona no está discapacitada. Lo que pasa es que el sistema tradicional, la propia sociedad, la humanidad, interponemos esas barreras. ¿Por qué? Porque queremos forzar a que se adapten a nosotros, o se adapten a esa funcionalidad que tenemos, y es al revés. El derecho estriba en que que tenemos que buscar generar condiciones para que nos adaptemos a sus circunstancias. Te pongo un ejemplo, el caso, una situación muy, muy fácil de ejemplificar y que por todos lados impacta: la educación. La educación inclusiva, el derecho a la educación lo tenemos todos. Ellos, el principio de que el momento que todos somos personas, tenemos derecho a la dignidad y a todo. En eso estriba el esquema básico de los derechos humanos. Bueno, el derecho a la educación inclusiva no se refleja en que en una escuela, llámese preescolar, llámese educación inicial, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tengas tú un mesabanco o lo pongas así, ya lo incluí, ya la matrícula. No, si es una persona sorda con autismo, una persona ciega, tienes que darle las condiciones. ¿Qué significa? Que una persona sorda, aquella escuela tiene que tener intérprete del lenguaje de señas. En eso estriba la educación inclusiva. No que lo tengo que pagar. No es que lo tenga que pagar. Igual, una persona ciega o de baja visión, pues también el mecanismo braille para que esa persona pueda atender. Y pueda aprender. Pueda aprender. Claro. En el caso del autismo, vamos a decir que entender primeramente, y un poco encaminándome hacia el tema en concreto que mencionabas, en el caso del autismo, dada su diversidad, primero conocer qué es el autismo, y generar las condiciones de inserción, y obviamente nosotros, las instancias de salud, la propia familia que se ocupa, pues vas trabajando, una persona que va llegando a secundaria, que brinca a la preparatoria, en la universidad, es un esfuerzo tremendo que hay detrás de eso. Igual, claro, en las otras condiciones, entonces valorarlo de tal manera que no explote, es decir, en el caso, claro, que no explote esa situación, entonces sensibilizarnos, pero no verlo como un favor, pues. Ajá. ¿Qué le compete en este caso a la Procuraduría de Atención a Personas con Discapacidad? Porque ahorita decía usted, es temporalmente, si hablamos de este estudiante, esta persona en concreto, temporalmente es exalumno. Entonces, ¿qué le competiría a la Procuraduría en este caso? Sí, él es alumno con una decisión que toma la escuela, el departamento de psicología. La universidad es autónoma en cuanto a sus decisiones internas, pero ojo, no es autónoma en cuanto a que todas las leyes o todas las condiciones de la generalidad, el respeto a los derechos humanos y la aplicación, en este caso de la educación inclusiva, es de aplicación general. Todas las leyes son de aplicación general. Entonces, si bien sus mecanismos, y ahí voy a decir una parte muy importante, la ley esta de educación, en la cual se creó esta Procuraduría, que es la ley para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad y en condición de discapacidad, se agregaron 10 artículos. O sea, esta ley ya plantea una serie de situaciones ahí puntuales que en términos generales se basan en la Constitución y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, sí. Al crearse a reformarse y ampliarse,
Entre algunas cosas que nos facultan y nos confieren y nos obligan a nosotros como Procuraduría y en lo personal, que representamos esa Procuraduría, habla un asunto muy importante. Todo proceso que se esté llevando en cualquier lugar, administrativo, judicial o que implique una persona con discapacidad, deben de enterarnos a nosotros para que se procure que esa persona pueda tener, para decirlo coloquialmente, quien la defienda. Para decirlo coloquialmente, que se estén llevando de manera adecuada estos procedimientos y no estén en indefensión. Entonces, en esa medida, este proceso que se llevó, y yo lo digo de manera muy responsable, el área jurídica de la Universidad de Sonora, las comisiones internas, debieron habernos informado nosotros. ¿Y no les informaron? No nos informaron. Okay. Vamos a priorizar, en este caso y en cualquiera, la parte constructiva, la parte positiva, las historias que tienen que ver como esta que se ha vuelto este caso, vamos a decir, muy conocido. En lo personal pienso que duelen. Creo que aquí no hay que irnos a asuntos maniqueos, no hay malos ni buenos, simplemente una realidad cruda que no debe de terminar de esa manera. Y luego no debe terminar también en una situación estigmatizando. Y claro. Y el autismo llevarlo a la parte de que la conducta, el autismo es cuando no es tratado se refleja un desorden conductual. No podemos decir, es que fíjate que tu hijo tiene autismo, pero me tienes que traer una maestra sombra. Fíjate, tu hijo tiene autismo, pero hizo esto y aquello. Se autolesionó o entró en una... Es que entran en crisis. Hay crisis. Entonces tenemos que conocerlo. Okay. Entonces la Procuraduría va a hacer todo lo posible por reintegrar a este joven a la Universidad de Sonora. Como cualquier estudiante que tiene derecho a eso. Obviamente, a ver, ¿cuál es la dificultad que se presenta así? El manejo, yo quiero hacer y quiero reconocer aquí y decirlo así. A ver, la universidad es compleja, es grande, son muchos entes que entran ahí. Entonces tenemos un puente permanente ahí con la propia rectora y su equipo. Y obviamente, bueno, aquí en el caso de la Escuela de Psicología tomó su decisión, pero va al colegio universitario. La familia y él en particular, Fernando, que es un muchacho muy inteligente, está consciente de las cosas que se tienen que trabajar, que él tiene que trabajar. Claro. Pero también, fíjate cómo está la situación, es que tienes que hacer eso, que tienes que tomar sus medicinas, que lo tienes que llevar a terapia. Y la universidad y el entorno, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que entender que hay autismo y tienen que entender que no puedes estar, por decirlo así, lo voy a decir coloquialmente, atosigando a una persona en esas condiciones. Es decir, tenemos que ser sensibles. Y si hablamos de la Escuela de Psicología, pues crear las estrategias adecuadas, los grupos de apoyos. Cada quien tenemos que hacer su parte. Y con mayor razón si estamos hablando de la Escuela de Psicología, creo yo, ¿no? Con mayor razón. Ahí está el detalle. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que nos haya permitido conocer un poco más de este caso, un poco más sobre la recién creada Procuraduría de la Defensa de Personas con Discapacidad, dependiente de DIF Sonora. Esperemos, Armando, que no sea la última vez que podamos platicar para informar sobre los avances de esta dependencia y decirle a la gente que pues van a estar siguiendo este caso con el objetivo de pues dar apoyo a este joven Fernando, ¿no? Ahí de la Unisón. Así es, a la orden. Muchas gracias. Yo quiero finalmente así saludar a todo el pueblo de Sonora, a mis amigas, amigos allá en la sierra, por allá, en Santa Cruz, en Cananea, aprovechar y decir que aquí estamos a la orden. Presidentes municipales, sistema DIF, vamos a trabajar juntos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a mensajes, regresamos.